Así que les doy la bienvenida una vez más. Y el tema de hoy, yo me imagino que todos nosotros hemos pasado por esto y es acerca de la ira. Y es bueno hacernos una pregunta. ¿Eres una persona que se considera de que existe ira en tu vida, de que hay ira en tu vida? Si buscamos la definición de la ira, vamos a ir a encontrar que la ira revela más de nuestro corazón que de la justicia que nosotros deseamos. Y seamos honestos, todos luchamos con el enojo. Todos algún día se nos sale. Y aunque en algunas personas es más visible que en otras, todos lo luchamos. De pronto no es tu mayor lucha, pero nadie puede decir pues que absolutamente jamás se ha enojado o que jamás realmente ha tenido momentos de ira donde se haya enojado pecaminosamente. Y no es que estemos juzgando, ni la idea del día de hoy es juzgar las veces que a nosotros se nos ha salido realmente la ira. De hecho, Dios conoce que esto sucede en cada uno de nosotros y por eso Dios nos dio este versículo en Efesios 4, en el 26, nos dice: enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Entonces el Señor sabe que hay momentos en nosotros que se nos puede salir la ira pecaminosa. En cuanto si tú te preguntas, ¿enojarse sin pecar es posible? Y la respuesta es sí. Uno puede realmente enojarse acerca de una situación o con una persona sin la necesidad de pecar, pero la pregunta correcta es: ¿cuántas veces yo he podido enojarme sin pecar? ¿Cuántas veces yo me he enojado sin que, como dice la palabra, se ponga el sol sobre mi enojo? Y seguramente van a ser muy pocas, porque nuestro enojo proviene de una necesidad de justicia y la cual está nublada por nuestro pecado, por nuestras propias fallas. Es la centralidad en nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, el enojo es el que está hablando. El enojo es el que está diciendo: hey, no me gusta lo que hiciste. ¿Por qué no actúas como yo quiero? ¿Por qué no me dijiste lo que yo deseaba que me dijeras? ¿Por qué no hiciste lo que yo quería que hicieras? ¿Por qué no puedes hacer lo que es correcto? ¿Por qué no me da la felicidad que me hace falta? ¿Por qué no me da la comodidad que me hace falta? La paz que deseo. ¿Por qué me quitan mi paz? Todo eso, el que está hablando es el enojo. Piensa por un momento. ¿Qué es lo que tú buscas realmente cuando te has enojado? Hay un libro el autor se llama Robert Jones, que se llama Desarraigando la ira, y donde él dice: el enojo o la ira es el juicio moral negativo con el que respondemos de forma activa y con todo nuestro ser a algo que nos parece mal. Ponle cuidado a este pedacito cuando dice en algo que nos parece mal. Lo que quiere decir es que sí, puede ser que sí tengamos razón, pero también puede ser que no. Porque la ira revela más de nuestro corazón que de la propia justicia que nosotros deseamos. La ira es algo más profundo que una pura reacción química en nuestro cerebro. En la ira involucra motivos, la ira te puede involucrar las creencias que tú tienes, las percepciones de lo bueno y de lo malo que tú puedas tener, los deseos que tú tengas. Además, la ira es destructiva. Así que puede que todos algún día la tenemos, todos algún día podemos llevarla. Lo importante es saber hasta dónde estás llevando tu pecado a que sea pecaminoso. Porque la ira no siempre se manifiesta con gritos o con golpes en la mesa o con palabras ofensivas. La ira también se manifiesta con gestos de desaprobación, con gestos de descontento, así como a veces esas respiraciones que parecemos un toro que bufamos. Estamos comprimiendo nuestra ira. Y la ira pecaminosa se enfoca en mí y no busca la justicia de Dios. Para ir recapitulando, entonces, el Señor sabía que nosotros íbamos a ser tentados a caer en la ira.
Por eso nos deja ese versículo, enójense, o sea, está bien enojarse. No puede ser una persona que todo le parezca lo mismo, que todo le valga igual, no. Está bien enojarse, pero no pequen. Enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Entonces cuando te da ira, recuerda que estás revelando más es de lo que hay dentro de tu corazón que lo que realmente está pasando. Ahora pregúntate, ¿qué es lo que buscas cuando estás enojado? La mayoría estamos tratando de buscar es hacerle pagar a las personas la rabia que nos sacaron. Pero si queremos vivir una vida agradable al Señor y parecernos cada vez más a Jesús, vamos a buscar en su palabra las guías que nos puedan ayudar para estos momentos de ira que a veces tenemos que no podemos controlar. En Proverbios 2, en el versículo 18, nos dice: el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda sanidad. ¿Qué sale de tus labios cuando estás enojada? ¿Qué sale de tus labios cuando estás enojado? ¿Qué expresas con tu rostro? ¿Qué acciones haces? ¿Respiras así como un toro a punto de estallar? Pídele al Señor que utilice esta noche para disminuir, para menguar el enojo de tu corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: amado Padre, tú conoces mi corazón, tú conoces mi historia y aún así me salvaste. Te pido que tu gracia me sostenga cada día para soltar el enojo y vivir para tu justicia primeramente en mi corazón antes de exigir a otros. Señor, yo no puedo justificarme en mi pasado porque tú ya me has limpiado. Y al abrir tu palabra yo encuentro el espejo que debo reflejar, que es tu gloria. Ayúdame, Señor, a que no se brote el enojo de mi corazón cada día en Cristo Jesús. Amén y amén. Y así podemos arrancar ya diciéndole: Señor, yo sé que a veces no me controlo, pero te pido que me ayudes. Pero ahora podemos buscar cuál es la razón de tu ira. ¿Qué es lo que realmente te mueve? Porque nuestro corazón batalla con esos deseos insatisfechos que resultan en enojo. Como que eso que nosotros queríamos que sucediera y no se nos dio y entonces nos molesta. Pero la palabra de Dios, el Evangelio nos dice que nos satisfagamos en Cristo. Independientemente de si tu enojo es tu mayor lucha o no, independientemente de que digas: sí, yo tengo un problema con el enojo, con la ira, o no, realmente no soy una persona que me aireo muy fácil, pregúntate qué es lo que te enoja, qué es lo que más te saca la rabia y por qué tú de pronto a veces permaneces enojado, permaneces enojada, sigues sin buscar una solución a ese enojo. Solo recuerda que la ira es pecado, simple. Podemos enojarnos, pero no pecar. La ira es pecado. La ira es el resultado de la caída en Génesis 3. Comenzamos a leer Génesis, nos encontramos con esa historia de cómo Caín asesinó a su hermano Abel de una forma deliberada y lleno de ira. Y según la Biblia, las causas del enojo son el deseo de tener el control a través de darte tú mismo la razón o de que se haga lo que tú quieres. Esas eran las causas del enojo. Y nos lo dice en la palabra, es que tú quieres tener el control de todo o que se haga exactamente lo que tú quieres. Entonces es tu egoísmo el que desea que todo se haga conforme a tu voluntad. Y estás desconfiando de la soberanía de Dios. ¿No te parece justo con lo que ha ocurrido? Como si Dios no tuviera el control de todo.
Entonces ahí en ese momento es cuando tus ídolos han sido tocados y llega la frustración y llega la tristeza y te dominan y sacan esa ira. Sea cual sea la raíz de tu enojo, debemos reconocer que proviene de nuestro corazón. Y eso es lo que va a englobar nuestra mente. Nuestros deseos, nuestras mayores motivaciones vienen de nuestro corazón. Así que nosotros podemos habituarnos a responder con enojo, pero seguramente tú respondes es por razones o por creencias equivocadas sobre ti, por creencias equivocadas sobre Dios o sobre las situaciones que te acontecen. Porque cuando tú te enojas acerca de alguien que está haciendo algo con lo cual tú no estás de acuerdo, tú estás yendo más allá del plan de Dios. Es como si Dios no estuviera en control de nada. Es decir, tu enojo no es solo una reacción, sino que tiene una raíz más profunda. Y la causa de tu enojo no tiene que ver de pronto, que es que mis padres fueron muy mal geniados, que es que a mí me criaron y desde chiquito me hablaron siempre muy duro, todo mi tiempo fue así. Tampoco tiene que ver con la relación, con el hecho de tus necesidades emocionales que de pronto no fueron satisfechas, que estuviste de pronto falto de cariño, o los sufrimientos que de pronto pasaste y no fueron atendidos al día de hoy. Aunque todas esas situaciones dolorosas para nosotros y difíciles en nuestra vida sí te afectan, pero no pueden ser una excusa o que tú las utilices como una excusa para enojarte de por sí. Para decir, no, yo soy de mal genio porque mi mamá era de mal genio, o yo soy de mal genio porque a mí me trataron muy duro en la vida. No. La realidad es que, según la palabra de Dios, el enojo proviene del corazón del pecador. Proviene de nosotros mismos. Y la ira es pecado. Y nunca lo vemos de esa forma. Todos debemos responsabilizarnos de lo que sale de nuestro corazón. Después de que salen las palabras, tú ya no puedes volverlas a meter. Solo así, cuando tú te haces responsable de lo que tú le dices a la otra persona, vas a poder encontrar el perdón y la gracia de Dios para recibir su paz y para recibir su instrucción y la convicción de su palabra. ¿Qué nos enseña en Lucas 6 en el 45? Porque de abundancia del corazón habla su boca. Así que tú tienes que ser responsable de lo que tú le dices a la otra persona, sin importar el estado de ánimo tuyo ni el estado de ira tuyo. Porque el Evangelio nos recuerda de que somos una nueva criatura. Y por eso nosotros debemos y podemos responder de una forma diferente. Porque ya el Espíritu Santo está en ti. Y ese es el que te ayuda para entregar el enojo y las causas del enojo y perdonar y pedir perdón. Así como reconocer que no tenemos el control de las cosas. Nosotros no podemos controlar las situaciones de los demás que pasan en el mundo y mucho menos controlar las personas. Lo que necesitamos es descansar en el Señor y que Él sea el que nos muestre algo en nuestro corazón para el bien de nuestra alma. ¿Cómo está tu corazón? Si aprendimos de que todo viene de ahí y todas nuestras respuestas salen de ahí, ¿cómo está tu corazón? Pero si vamos a la palabra de Dios, Jeremías 17, versículo 9, te dice: no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y el fruto de sus obras. Si el mismo Señor nos dice que no podemos confiar en nuestro corazón, que no podemos confiar en nuestros sentimientos porque que no hay nada más engañoso, que no hay arreglo, que debemos es confiar y descansar en Él,
que Él nos va a dar según el fruto de nuestras acciones. Ahora entonces vuelve y pregúntate, ven, pero entonces ¿cuál es la raíz de mi enojo? ¿Por qué esto me irrita tanto? ¿Por qué esto me frustra tanto? ¿Por qué yo estoy dispuesto a enojarme tanto? Y preciso porque voy entonces a pecar solo para conseguir lo que quiero, para manipular a la persona o a la situación que tengo al frente, para desear lo que yo quiero. ¿Será que entonces el deseo de tener el dominio sobre todo me domina? ¿O en qué es lo que yo pienso constantemente? ¿Cómo reacciono a cuando Dios me dice que no? ¿O cuando las cosas no me salen como yo quiero? ¿Cómo reacciono? ¿Será que sí de verdad soy una persona agradecida con Dios? Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Cuándo fue la última vez que se te salió la ira? De pronto fue esta mañana, de pronto llevas una semana sin que se te salga la ira. Pero debemos aprender que es de sabios dominarla. Ora al Señor para que te ayude a entregar lo que habita en tu corazón que permite que se te salga la ira. Dile, Padre, perdónanos, porque a veces no nos habíamos dado cuenta de que tenemos enojo en nuestro corazón, especialmente cuando las cosas no salen como deseo, Señor. Ayúdame a ver con tus ojos mi corazón antes de culpar a otros o de culpar mi pasado. Recuérdame que en ti es como yo encuentro refugio, consuelo, claridad y perdón. Te entrego mi enojo, Señor. Ayúdame a ser más consciente de mis pensamientos y de las reacciones que yo tenga para que honremos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. ¿Te pone a pensar el daño que puede causar ese enojo? Muchas veces no lo hacemos, pero es que nuestro enojo daña a otros. Pero gracias a Cristo existe perdón y existe reconciliación todos los días. Como todo pecado, el enojo no solo me causa dolor, sino a mí, sino también a otras personas. En ese momento no pienses de pronto en los que actuaron en enojo hacia ti, sino piensa en las motivaciones que hay en tu corazón. De pronto cuando tú respondes con enojo hacia otros y hacia otro Dios, cuando te olvidas de Él. Hay veces que por razones tan pequeñas nos enojamos, por razones tan pequeñas permitimos que salga el enojo y se convierte en ira. Momentos que de pronto llegas a tu casa cansada o cansado de trabajar y de pronto no están las cosas que tú quieres listas. Los hijos no hicieron lo que querías que hicieran. Tu esposa no cocinó lo que tú quisieras o tu esposo no recogió lo que le pediste que recogieras. Y se te sale el enojo. A veces las cosas no se arreglan, los errores de las demás personas no se arreglan con más pecado, dejando salir nuestro enojo y nuestra ira. Examina tu corazón y qué daño estoy causando de pronto yo con mi enojo. ¿De dónde me sale tanto conflicto? ¿Eres de los que le pides paz al Señor? ¿De los que le pides que te ayude a decir las palabras correctas? Debemos buscar la paz del Señor. Por eso la Escritura dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Pide a Dios que te dé esa humildad para cada día, para desechar todas esas demandas que te quieren llevar a tu enojo.
Si leemos la carta de los Efesios 4, en el versículo 21, Pablo nos dice: no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Dios es justo. Entrégale esas cargas a Él. Libérate de la ira y entrégale tus cargas a Dios. La ira no obra la justicia de Dios. Solo en Cristo es como recibimos justicia para perdonar a los demás. Y Santiago 1, en el versículo 19, nos explica muy prácticamente acerca de la ira. Y es que nosotros debemos poner en práctica la palabra. Dice Santiago 1 en el versículo 19: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no para apresurarse para hablar ni para enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder de salvarles. Nuestro enojo no va a obrar la justicia de Dios. Entonces esto significa que lo que deseamos conseguir con el enojo, aun cuando tengamos la razón, o aun cuando sea por una buena causa, no llega a estar al estándar de la justicia de Dios que Jesús les dio a los discípulos. En Mateo 5, en el versículo 20, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Así cuando nosotros creamos que tenemos la razón, no llega a estar cerquita, ni cerquita a la justicia de Dios. Ahí Jesús se refería a que nuestras buenas obras y nuestras buenas acciones, y por más santurrones y buenos que nos creamos, no van a llegar al estándar de justo, porque no es por las obras que se recibe la salvación y la validación, sino por creer en Jesús, lo cual sí es justo. Entonces, ¿quién es el que justifica? Jesucristo. Por lo tanto, nuestro enojo no va a obrar para bien, no nos va a llevar para nada bueno. Sin embargo, cuando recibimos la justicia de Cristo, somos llamados a vestirnos de ella para imitar el carácter de Cristo, para ser como Él. Pedro nos enseñó en 1 de Pedro 2, en el versículo 22, mira lo que Pedro decía de Cristo, dice: Jesucristo, el cual no cometió pecado, ni engañó a alguno, ni nada de eso se oyó en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ojo, mira cómo era Jesucristo. Pero me estarás preguntando tú, no, entonces yo me tengo que dejar. Un momento, ¿cómo así? ¿Yo me tengo que dejar que me hagan lo que quieran? No, por supuesto que no. La palabra de Dios lo que nos está tratando de decir es que imitemos a Cristo. Eso es tomar cartas en el asunto y accionar. ¿Y por qué? Cuando dejamos el asunto en manos de Dios, Él es el que juzga con justicia. En vez de tomarla por nuestras propias cuentas, por nuestras propias manos, entregárselo a Dios. ¿Qué dice Dios en Romanos 12:19? Mía es la venganza, dice el Señor. Así que si nuestro enojo es por algo que no te parece justo, detente a pensar, no tenemos validación. Esto más bien está motivado por el control o el deseo de que las cosas salgan como yo quiero. Es dejarle que el Señor
obre, dejar que la justicia de Dios obra. El enojo destruye, el enojo lastima y muy seguramente alguien te ha lastimado. Muy seguramente alguien te ha lastimado a ti también. Y la Biblia nos llama a vivir por fe, haciendo bien a otros y en especial a nosotros los de la familia de la fe. No devolver mal con mal, sino que debemos combatir el mal con bien. Dice la palabra que esto hizo Cristo por nosotros en la cruz, aun cuando éramos sus enemigos. Aun cuando nosotros éramos enemigos de Cristo, Él no nos devolvió mal con mal. Así que tenemos que aprender a perdonar, así como nosotros hemos sido perdonados. Y decirle: Señor, bendito tú eres, tu justicia es perfecta. Ayúdame a confiar en que tú lo ves todo, que tú lo conoces todo y por lo tanto tú vas a obrar en mi vida según tu justicia. Guárdame de creerme más justo que tú para justificar mi enojo, mis rabietas y mi ira. Ayúdame a confiar en ti y a amar a otros al perdonarlos como tú me perdonas en Cristo Jesús. Amén. Porque ya estás llamada a vivir libre del enojo. La libertad en Cristo te hizo libre para perdonar y vivir imitando a Cristo. Vivir perdonando. Porque si yo algo le pido a Dios en esta noche para ir cerrando, mi oración es que comprendas que el pecado del enojo no obra para bien. Y que seamos transformados como hijos de Dios, cada vez más humildes, que imitan al manso y humilde de corazón, que es Jesucristo. Todos los días que lo imitemos. Porque si te pones a pensar, el enojo te quita hasta las energías. ¿Te has dado cuenta? Hay personas que les da hasta dolor de cabeza, dolor de estómago. ¿Y para qué? Si Dios no va a responder, no va a estar detrás tuyo, no te va a dar la razón cuando tú respondes con pecado. No siempre tienes que ganar los argumentos. No todo es como tú quieres. Así que por la sencilla razón de eso, no vamos a ganar todos los juicios de este mundo. La verdad es que cualquiera que sean las razones por las cuales tú te enojas, si tú hieres a otra persona, si tú dañas a otras personas, si tú obras conforme a esos deseos idólatras de tu corazón y te alejas de la voluntad de Dios, entonces tu enojo no es para bien, ni va a ser para bien, así sea por una causa noble, así para tu estándar esté justificada. Solo recuerda que en Cristo ya eres libre para pasar de lado cualquier situación, para no asumir, para no perjudicar, para escoger el camino de la paz, el camino del perdón. Todos somos pecadores, todos necesitamos de la gracia del Señor todos los días. Todos necesitamos de su perdón, todos necesitamos de su entendimiento. Además estamos llamados a ser luz, lo cual quiere decir que somos diferentes a los demás. Tú estás llamada a ser luz, tú estás llamado a ser luz. No tienes que actuar y responder como responde el mundo. No necesitas terapias de manejo de ira, no. Necesitas es a Cristo en tu corazón y saber que Él dio la vida por ti. Y que Él puede llenarte y llenarte esos vacíos y esos lugares insatisfechos en tu corazón. La palabra de Cristo es verdad, es la que te santifica todos los días y su Espíritu Santo obra en nosotros de manera que aún en nuestra necedad y en nuestra terquedad, su gracia nos empuja a rendirnos a Él. Cristo nos ayuda. Así que por favor, deja el enojo, que no obra a la justicia de Dios. Espera y depende de Él todos los días. En Proverbios 14:29 te dice que el que es paciente
muestra una gran inteligencia y el que es agresivo muestra mucha insensatez. Encuentra las verdades de tu nueva vida, de tu nueva identidad en Cristo. Pregúntate en esta noche, ¿cómo quiere Dios que vivas para su gloria? ¿Cuáles son esos elementos que a veces evidencian ese carácter que a veces te da de una persona iracunda? Y sé libre en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, porque ya Cristo te dio esa victoria. Amén y amén. Para cerrar, yo sé que ya son media horita, pero quiero que medites en Gálatas 5. Lo voy a leer y si puedes, cuando termine el grupo, abre tu Biblia y lee nuevamente Gálatas 5 y pídele al Espíritu Santo que sea Él el que te hable en esta noche, que sea Él el que lleve ese mensaje a tu corazón, donde pueda apagar esa llama de la ira y poder entregarle todas tus decisiones y tus reacciones a Cristo Jesús. En Gálatas 5 comienza diciendo: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá para nada. De nuevo lo declaro, que todo lo que se hace está obligado para practicar toda la ley. Aquellos que están entre ustedes deben ser justificados por la ley, han roto con Cristo y han caído la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia en la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Lo que importa es tener a Cristo en tu corazón. Lo que realmente vale es reconocer a Cristo en tu corazón. El Espíritu Santo es el que debe guiar tus acciones. El Espíritu Santo es el que debe estar contigo en todo momento, limpiándote. En el versículo 22 dice: en cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han sido crucificados con la carne y con sus pasiones. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Padre amado, yo te doy gracias porque yo sé que tú estás con nosotros en esta noche. Yo sé que tú conoces nuestro corazón, tú sabes que hemos luchado con el enojo. Por lo tanto, yo sé que esta noche ha sido una herramienta tuya para que podamos rendir nuestro pecado ante ti. Te amamos, Señor, queremos honrarte con nuestras vidas. Tú sabes lo difícil que es a veces reconocer para nosotros, no responder en enojo cuando vemos injusticias o cuando nos hacen daño, pero en ti encontramos refugio, consuelo y verdad, Señor. Yo te pido, Padre amado, que nos ayudes, que nos limpies y que nos liberes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche. Recuerde, somos libres en Cristo Jesús. Un abrazo, nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, hora Miami. Y como todos los días, comenzamos nuestro día en oración a las 6 de la mañana con Valentina. Un abrazo, muy buena noche, bye bye.